Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación, Agustín Albán, y también presidente del COE de Pichincha. Señor Albán, le saluda a Roberto Álvarez Vandenberg desde la matriz de Televicentro en la ciudad de Quito. Le enviamos nuestro saludo y hay buenas noticias. El CENESID anuncia las inscripciones ya para el acceso a la educación superior. ¿Cómo lo vamos a hacer? Adelante. Roberto, buenos días. Mucho gusto en saludarlo. Encantado, lo propio. Un saludo a todo el auditorio. Gracias por la invitación. Finalmente pudimos coincidir. Así es, por fin. Así que, pero son buenas noticias para los estudiantes, señor Albán. Así es, Roberto. Mire, por primera vez estamos pensando en hacer un examen completamente en línea. Estamos replanteando el examen que anteriormente fue el Ser Bachiller, que tanto nos pasó. Y hemos trabajado de la mano no solo del INEVAL, pero particularmente profesores universitarios para diseñar un examen pertinente, seguro y que refleje realmente las capacidades de los jóvenes y qué necesitan para transitar la educación superior. Así que bastante contentos. El día de ayer desde el domingo hemos empezado el proceso de inscripción. Estará abierto hasta el 2 de agosto. Al día de hoy llevábamos aproximadamente 28,000 jóvenes inscritos, totalmente en línea. Entonces, bastante satisfecho con lo que estamos avanzando en la educación superior, Roberto. ¿Cómo puede ser un estudiante que no tiene las herramientas del Internet? En efecto, hemos identificado jóvenes que no tienen acceso a Internet, se los ha contactado, se les da opciones de acceso, ya sea en universidades, en institutos técnicos, pero la gran mayoría han tenido acceso o han tenido ya sea a través del móvil o su computadora, porque evidentemente antes de lanzar este programa hicimos un mapeo de Internet, en qué condiciones tienen Internet, y esto nos permitió transitar por la vía de una inscripción, como ha sido siempre. ¿Qué dijo el mapeo, señor Albán? ¿Cuánto es la población que tiene acceso en porcentajes? A ver, aproximadamente, la pregunta era quién tiene acceso en sus hogares, ¿no? Correcto, básicamente. Y la respuesta era aproximadamente un 70% de los jóvenes tienen acceso en sus hogares, otros lo tienen a través del móvil, porque hemos visto que muchos de los jóvenes tienen móvil, algunos tienen planes, otros no. Se ha trabajado de la mano del CNT, Banco del Pacífico, para ampliar la cobertura, del MINTEL, evidentemente. Entonces, esto nos permitió hacer esta inscripción en línea, ¿no? En el caso de jóvenes que no la tuvieran, evidentemente se harán las excepciones necesarias o se les dará otras formas de acceso, por decir, un laboratorio universitario, etcétera. Entonces, estamos satisfechos que vamos a lograr el acceso y las inscripciones en el plazo que hemos definido, Roberto. Pero hemos avanzado harto, señor Albán, 70% de hogares ya es un número significativo de computadoras en el hogar. Y si hablamos de estos aparatos, quiere decir que estamos llegando ya a un 90%, nos queda un 10%, que es un avance fuerte producto de la pandemia. Ahora, vamos a preguntarle el tema de lo que les preocupa a los muchachos y a las familias. ¿Cómo es el tema del examen? ¿Es obligatorio el examen? ¿Qué tipo de evaluación les van a hacer? Qué bueno que lo menciona, Roberto, porque, como recordará, el examen Ser Bachiller era un examen obligatorio. Sí, claro. Y era obligatorio para dos cosas. Primero, para poder salir del colegio y graduarse. Entonces ya teníamos la primera barrera. Y segundo, era el examen que componía una gran parte de la nota de postulación, es decir, la nota con la que se aplicaba la educación superior, se le hacía, este examen. Entonces, ¿qué decidimos? Primero, que el que quiera aplicar a la universidad lo haga voluntariamente, que no requiera ser obligatorio. Entonces, es un primer cambio importante. Segundo, hicimos un examen un poco más corto, porque el examen anterior era 3 horas y algo, tenía una cantidad de preguntas muy amplia. Respetamos las 4 áreas del conocimiento, pero redujimos las preguntas alrededor de 80. Y finalmente, y eso lo hicimos desde el año pasado, cambiamos la ponderación, es decir, el examen pesa un 60%, este nuevo examen, digamos, con mayor lógica para el acceso a la educación superior, y el 40% es historial académico del joven, es decir, un joven. Esto nos permite más equidad, Roberto. Porque una persona que tiene un récord académico impecable es igual de bueno que un niño que estudia en una zona urbana de Quito o Guayaquil y tiene ese récord académico que pesa mucho más de lo que pesaba en el pasado. Entonces esto nos permite tener un examen más incluyente y más pertinente, Roberto. Y más lógico, porque también el pánico escénico, a todos nos ha pasado, ha pasado igual, el pánico escénico en examen y nos olvidamos de todo. Sí, todos los que hemos hecho exámenes estandarizados alguna vez en la vida hemos sufrido, hemos tenido que hacerlo más de una vez, yo me acuerdo cuando aplicaba a la universidad. Entonces, entendiendo esa problemática, se decidió dar un mayor peso a la historia académica, que es lo justo, además, ¿no?
Qué bien, qué bien. ¿Cómo está el tema de las carreras? A ver, eso también es importante. Mire, a ver, el gran desafío que tenemos como país, como sistema de educación superior, Roberto, es transitar hacia las carreras del futuro. Y esto está enteramente dentro de la autonomía universitaria, ¿no? Las universidades son las quienes plantean los planes de estudios, quienes plantean las carreras. Y yo creo que hoy por hoy, con la pandemia que hemos vivido, con lo rápido que hemos aplicado la tecnología, mire, estamos haciendo esta entrevista que antes hubiéramos tenido que hacer presencialmente, claro que sí. Quedará en la historia, ¿no? Y como estas cosas, el teletrabajo, la educación en línea, etcétera. Entonces, creo que tenemos que prepararnos para este futuro que ya nos llegó, que ya es un presente real y concreto, Roberto. Perfecto, pero ¿cuáles serían más o menos las carreras a futuro que están planteando como país? Porque hay que pensar como país, o sea, en este momento no solamente hay que pensar en las carreras tradicionales, sino, a ver, producto de la pandemia tenemos la crisis económica y también hay una crisis de desempleo y hay que prepararles a los muchachos y mirarles, darles una cartelera o un portafolio nuevo de alternativas para que el país también esté preparado en este presente y futuro inmediato. Así es, yo pensaría en replantear tenemos dos vertientes. Primero, carreras nuevas de tecnología, ¿no? Marketing digital, carreras como diseño, carreras que requieren, Big Data, en fin, ¿no? Todo esto que viene con entender el comportamiento de todos en la red, que todos los consumidores, ¿no? Eso es un tema importante. Pero toda la parte digital. Claro, todas las carreras tradicionales que requieren de una modernización. Por ejemplo, carrera de Derecho. Usted diría, bueno, pues eso seguirá siendo lo mismo. No, porque hoy aprenderemos a hacer desde juicios en línea hasta herramientas de trabajo para hacer contratos, en fin. Hay muchas carreras que requieren una modernización y, por supuesto, entender las fortalezas del Ecuador. Somos un país agrícola, eminentemente. Tenemos una riqueza minera importante por desarrollarse, tenemos una riqueza histórica petrolera, tenemos un desafío en ecología, por ejemplo, porque de nuestros grandes baluartes como país es cuidar esta belleza del país que tenemos. Entonces, hablando de ecología, hablando de usos de tecnología, pero en todo lo que hagamos, Roberto, va a haber un hilo conductor que es la tecnología. En todos los lugares, en todas las carreras estará presente. Y eso qué bien, qué bien. Señor Albán, ¿cómo se están preparando las universidades? Porque si bien es cierto, esto es un cambio y un reto también para las universidades locales. Muchas en el exterior, pues hemos cruzado varios en línea años atrás y ya se han preparado. Nosotros acá, la exposición, ¿cómo está? Mire, evidentemente había unas universidades, un grupo de universidades que tenía un mayor avance, que habían trabajado desde 2018, habíamos trabajado, y tenían un cierto grado de avance. Pero la pandemia nos obligó a avanzar a todos. O sea, la realidad es que tuvimos que hacer un salto rapidísimo y irremediable hacia la educación en línea. Entonces, unos lo hicieron mejor que otros, aún tenemos desafíos, como usted mencionaba, de conectividad, hay plataformas por mejorar, hay contenidos por producir de mayor calidad, indudablemente. Pero ese es el camino a seguir, porque imagínense una cosa, cuando regresemos a esta nueva normalidad, que cada día se tarda más, y vayamos a un aula, no podremos ir todos los días. Habrá que ir a las partes presenciales, a las partes de laboratorio, correcto, a las prácticas, un modelo híbrido. Mire, el caso particular de Quito es muy interesante y preocupante también a la vez, porque regresar a las clases implica garantizar movilidad segura a aproximadamente de 100,000 jóvenes, concentrados en una zona muy específica de la ciudad. Entonces, no es tan fácil como decir, volvemos a clases mañana, no. Tendremos que dosificar presencia, dosificar trayectos, limitar aglomeraciones y tenemos que pensar en un modelo híbrido, pero eso será más adelante. En todo caso, la tecnología estará presente en todas nuestras actividades personales. ¿Las fechas de esto para cuándo esté establecido? ¿Hasta cuándo pueden estudiantes? No lo hemos definido, dependerá de cómo evolucione cada provincia. En la costa siguen todos en línea. Yo creo que en el caso de Guayaquil pudiéramos empezar a pensar en llevar a cabo algunos laboratorios y temas experimentales con las medidas pertinentes. En Quito aún estamos un poco lejos de la fecha por la evolución de la pandemia, pero es algo que tenemos que tener definidos los protocolos para cuando llegue el momento, Roberto. Es lo fundamental. Lo importante de esto es que ya se está accionando. Qué bueno por los estudiantes y las familias. Este era un tema muy preocupante, señor Albán. Ahora saltemos a otro escenario y no podemos abstraernos de esto, señor Albán. Usted es el presidente del COE de Pichincha y hay que toparle estos temas, ¿no? ¿Cómo va la evaluación de la pandemia en esta provincia de Pichincha, donde vemos que tiene unas subidas y bajadas? A ver, como todo, positivos y negativos. ¿Qué se ha logrado en la provincia? Se ha logrado retrasar la curva del crecimiento de la pandemia. Y no hemos vivido un escenario de crecimiento explosivo, hemos vivido y seguimos viviendo, y hay que destacar eso,
un escenario de un crecimiento constante, aproximadamente 200 casos diarios, 1.400 a la semana, y esto nos lleva, evidentemente, que hay un momento donde este crecimiento lento pero constante presiona el sistema sanitario de cualquier país. La provincia no es excepción, y la capital, donde están todos los hospitales, o la gran mayoría, tampoco es excepción. Ese es el escenario de la provincia el día de hoy. Quito, vamos a Quito. Quito tiene un escenario distinto, más controles. ¿Cómo está el tema en Quito? ¿Cómo miran ustedes desde el COE provincial la evolución que tiene en Quito? Bueno, a ver, vamos por partes. En la parte inicial de la pandemia creo que hubo una gran civilidad y gran respeto de gran parte de la ciudadanía. Vivimos ordenadamente, digamos, el semáforo en rojo. Un buen periodo. Un buen periodo, eso nos permitió justamente ser exitosos en detener el avance de la pandemia. Posteriormente, creo que ha habido un relajamiento, y se ha malinterpretado el que haya una ampliación del horario, la reducción del horario de toque de queda, que haya mayores facilidades para enfocarnos en actividades productivas esenciales, se ha malinterpretado como un libertinaje, y ha dado lugar a ciertos excesos. Entonces, hoy, ¿qué hemos vivido? Partes de la ciudad en mucho orden, pero partes de la ciudad también en gran desorden. Y entendiendo la necesidad de ir a trabajar, pero la necesidad de ir a trabajar no implica jugar boli a las 11 de la noche, no implica jugar en la calle, no implica fiestas clandestinas con 86 gentes, no implica faltarle al respeto a la policía, hablarle a gritos sin mascarilla. Vi unos videos este fin de semana realmente preocupantes. Entonces tenemos un poco de todo. Curiosamente, donde mayores incivilidades hay, donde mayor hacinamiento hay, donde mayor irrespeto a la autoridad y a las normas, es donde mayores contagios tenemos por cada 100.000 habitantes. Evidentemente hablamos de Calderón, Cotocollao, Belisario Quevedo, Centro Histórico, La Magdalena, Chillogay y Guamaní. Es donde tenemos la mayor problemática, ¿no? Y yo creo que los operativos han puesto esto en evidencia. Es decir, cuando usted llega a un lugar y se da cuenta que hay una fiesta clandestina o un bar abierto sin licencia, sin autorización, sin permiso, con 100 gentes adentro, en hacinamiento total, pues no hay sistema sanitario que aguante, Roberto. Y esa es la gran preocupación que tenemos como ciudad en este momento. Ahora, usted ha topado un tema que es básico, la disciplina ciudadana, y es por ello Quito tiene una influencia evidentemente en el resto de municipalidades que tiene la provincia de Pichincha, eso sin duda. Eso ha hecho que la prefecta y los otros municipios pidan urgentemente al COE nacional que se cambien las medidas, que se vuelva el confinamiento, que se cambie el semáforo, que se ponga ley seca, en fin, una serie de reflexiones. ¿Usted está de acuerdo con eso? Mire, estoy de acuerdo con algunos planteamientos que se han hecho. Primero, es fundamental escuchar a todos los alcaldes porque nos dan una lectura muy clara del territorio, ¿no? Entonces, esa comunicación es fundamental y siempre agradecemos todas las sugerencias. Un poco por partes. Yo creo que regresar a un semáforo en rojo sería inviable, impráctico e incontrolable. ¿Por qué? Porque después de no sé cuántos llevamos ahí, pero 130 días de pandemia. Fácil. Tenemos que producir, o sea, aunque digamos, o sea, recorra el sur de la ciudad, recorra los mercados, se da cuenta que la gente tiene que salir y tiene que buscarse un poco la vida, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, no lo veo muy útil. Hay cuestiones que sí se pudiera analizar, por ejemplo, hablar de alguna forma de ley seca, sobre todo por algunos días. Eso está en análisis, tenemos conversaciones, y viendo las cifras y análisis de los operativos es algo que se tiene que considerar. Pensar en ampliar el toque de queda, quizá lo consideraría, por ejemplo, para un sábado en la noche, viernes inclusive. Los demás días, los horarios tienen que ir ajustados a la parte laboral. Es decir, no puedo poner un toque de queda a las 5, cuando usted regrese a trabajar a las 7, tomando transporte público, moviéndose a algún otro, digamos, cantón cercano. Entonces, hay que ser sensible a la realidad de la provincia. Yo creo que Mejía, Rumiñahui y Quito van de la mano. El noroccidente tiene su lógica, y el oriente también la suya, hablando de Pedro Moncayo y Cayama. Entonces, sí hay consideraciones que se van a analizar, se siguen analizando. Hemos tenido reuniones de trabajo para evaluar los resultados de los operativos, nos arrojan interesantes conclusiones. Y creo que es algo que lo vamos a analizar en el COE Nacional, lo hemos conversado ayer y lo conversaremos el día de mañana, pero hay consideraciones que indudablemente tendremos que escuchar de los señores alcaldes. La pandemia y su movimiento es muy parecida, señor Albán, en casi toda Latinoamérica. Latinoamérica es muy parecida, incluso el comportamiento de la población, esta rebeldía ciudadana pasa en casi toda América, ni siquiera es solamente Latinoamérica. Usted puede ver en Estados Unidos como en Miami, que es del centro de la pandemia allá, las fiestas están al igual que lo tenemos aquí en Calderón, por citar un sector de la ciudad. Pero hay experimentos, el caso de Bogotá, le pongo Bogotá, cercó por parroquias, por darle un ejemplo. ¿Han ustedes mirado el resultado de eso? ¿Se podría planificar o pensar a futuro hacerlo aquí en Quito? Mire, lo he analizado bastante. Escuché una entrevista de la alcaldesa de Bogotá creo que el fin de semana,
CNN creo, y hace un análisis bastante interesante, buscar este balance entre los confinamientos que plantea y productividad. Veremos en las siguientes semanas un poco el resultado de estos confinamientos. Vamos a ver, yo creo que en ciudades que están ligadas tan íntimamente, o por barrios o parroquias, va a ser un poco difícil, pero bueno, habrá que ver el análisis. Creo que nosotros en Quito de alguna manera nos adelantamos ese concepto hace 2 semanas cuando ampliamos operativos por zona caliente, es decir, en parroquias donde tenemos grandes problemáticas, ¿no? Derivado de eso, hay algunas acciones aún por llevar a cabo, pero hemos visto que nos da una foto muy clara del comportamiento de la gente estos operativos. Y al final llegamos a una conclusión muy importante: no hay operativo que alcance si la gente en la ciudadanía no coopera. Eso es un hecho. Vamos a mandar un abrazo al secretario Albán, el secretario de Educación Superior y Ciencia y Tecnología. Gracias por atendernos, y también presidente del COE Pichincha nos ha dado mucha información, uno referente al CENESID, importantísima, y otros miramientos que tenemos frente al COE provincial y los petitorios y cómo va desarrollándose esta pandemia que lamentablemente la tenemos que vivir. Gracias, Roberto, muy amable. Un saludo al auditorio otra vez. Un abrazo también. Vamos a una pausa. Nosotros ya retornamos acá en la edición de la mañana de El Comercio TV.